está siendo grabada. Ya pueden ver todos mi pantalla. Como pueden ver, este es el muro de noticias. Ya todos están familiarizados con esta parte de este muro de noticias, donde nosotros encontramos en el lateral izquierdo las notas del profesor y el lateral izquierdo, noticias de actividad y el lateral derecho, notas del profesor. La última nota que les escribí fue el día del 10 de abril, el lunes, donde les di la bienvenida de esta semana, lo que vamos a trabajar nosotros en esta semana. En esta semana está abierto es un foro de aprendizaje donde ustedes van a escoger una de las 3 cadenas y participar en él. Van a hacer un pequeño argumento o una posición personal y lo van a argumentar de acuerdo al mejor cuento, la escritura de lo fantástico, el ser humano y la búsqueda de soluciones. Eso es lo que está colgada en la semana número 10 en el foro de aprendizaje, donde ustedes van a interactuar de acuerdo a los 2 cuentos, El ahogado más hermoso del mundo, de Gabriel García Márquez, y El cohete de Ray Bradbury. Entonces, de acuerdo a la hermenéusis de esas 2, ustedes van a escribir ese argumento. ¿Dónde lo van a hacer? En el foro de aprendizaje. ¿Van a adjuntar documentos? No, simplemente escribir directamente en el foro para que todos tengamos la oportunidad de verlo directamente. Luego de eso, la idea es que ustedes también retroalimenten algunas de las participaciones de sus compañeros. Eso es lo que estamos nosotros haciendo esta semana lunes, que es el domingo de esta misma semana. Eso es parte de la actividad del reto 2 de esta semana. Pero acuérdense que el reto 2 inició en la semana 7, entonces nos vamos a ir a la semana 7 para hacer un recuento de todo lo que hemos trabajado. Pero antes de irnos a la semana 7, les termino de contar que en notas del profesor siempre es importante que ustedes entren a su curso y lean a ver qué de nuevo hay, porque las notas del profesor o noticias o publicaciones son como los titulares que ustedes tienen para que se enteren de qué es lo que está pasando. Pero claro, si ustedes quieren saber realmente qué es lo que está pasando, se tienen que adentrar, ¿dónde? En contenidos, acá en este icono donde está la manito, Salmón, en contenido de su curso. Acá en notas del profesor está la invitación que se les hizo. También están algunos videos dándoles luces a ustedes sobre las actividades para realizar. Bueno, entonces, sin más, nos vamos para contenidos. Aquí en contenido, por supuesto que ustedes no lo ven así porque yo estoy desde la vista del profesor. Vamos a cambiar acá a ver como estudiante porque ustedes lo ven desde otro ambiente, que es un poco hasta más fácil para ustedes, este nuevo ambiente. Entonces nos vamos para contenidos. Y ustedes lo ven así, de esta forma. Nos vamos directamente al reto donde nosotros nos encontramos, que es el reto 2. Vámonos al reto 2. Aquí tenemos reto 1 y el reto 1 está listico. Ya lo terminamos. Nos vamos para el reto 2, que es lo que nos concierne hoy y en estas semanas. Listo. En reto 2 nos vamos para dónde? Para actividades de aprendizaje donde están contenidas los foros de aprendizaje y buzones. Entonces nos vamos para acá. La primera actividad de aprendizaje fue en la semana número 7 llamada Género Literario. En esto no hubo foros, sino simplemente contenido, lectura de diapositivas y el cuento a trabajar. ¿Dónde lo trabajaron? En este icono que si ustedes ven acá, que tiene forma como de diálogo, ahí donde dice actividad de aprendizaje, géneros literarios y dilema moral, donde ustedes también participaron de manera muy activa. Los felicito, la mayoría participó en este género, en el género literario y de dilema moral, donde ustedes iban a escoger también uno de las 3 cadenas, iba a participar realizando sus comentarios. Luego vino la semana 9, que fue la semana terminada, la semana antes del receso de Semana Santa. Se trató sobre los elementos de la narración, donde ustedes iban a identificar algunos elementos de la narración y hablamos sobre ese
género literario que hemos venido trabajando durante todo el curso, que es el género narrativo. Ese género narrativo tiene unos elementos que lo caracterizan, que son muchísimos, pero realmente en las diapositivas está como una breve o un compendio de los, de pronto, que más utilizados, como son las figuras literarias, no, bueno, sí, esos no son, no tanto elementos de la que se trabajaron, porque eso se trabajó en la semana del reto uno. Aquí van a trabajar de elementos como el tipo de narrador, locución, em, bueno, entre otros, dentro de los elementos de narración. Le colocamos como unos apartes ahí, qué elementos iban a trabajar en los cuentos que iban a leer. Iban a leerse el cuento de la semana 9 e iban a mirar qué elementos de la narración podían identificar en ese cuento. Luego viene esta semana, que es la semana 10, donde sí hay foro de aprendizaje. Y vamos a hacer lo mismo que en la semana 7. Y vamos a escoger una de esas tres cadenas. Y vamos a leer el cuento de la semana 10 con el cuento de la semana 9. E íbamos a hacer hermenéusis a esos cuentos e íbamos a escoger una de las tres cadenas. Vamos a plantear una posición personal y esa posición personal la íbamos a defender con dos argumentos. A eso es lo que se le llamó o se le llama actividad de aprendizaje 10, idealismo y pragmatismo. Luego que ustedes participen, la idea es que tomen algún escrito de su compañero y retroalimenten. Esa actividad está vigente aún, está para terminar el domingo de esta semana. Algunos que aún, estudiantes que no se animan a participar en el foro de la semana anterior, que fue el foro de aprendizaje de la semana 8, todavía está activo, pueden todavía participar. Bueno, luego que termine esta semana, la semana número 10, vamos a la semana 11, que es Felicidad Clandestina, de Clarice Lispector. Ahí vamos a leer esta historia, una historia maravillosa. No hay foro de aprendizaje, pero hay material para apropiación, para transferencia de conocimiento. Los invito a que le hagan un vistazo a esa semana 11 y miren qué tienen para activar conocimientos previos, porque lo van a necesitar, esos conocimientos previos los van a necesitar para realizar ya el último ejercicio de escritura, que es a través de un buzón evaluativo, que se llama texto argumentativo. Ahí donde vamos a hacer nuestro segundo foro, segundo buzón evaluativo. El primero fue en el reto 1 y este sería el segundo, y con eso terminaríamos el reto 2. ¿Qué dice? ¿Qué vamos a hacer en esa actividad evaluativa? Ahí se les está pidiendo a ustedes un texto. Perdón. Vamos a ver, se les está pidiendo un texto donde tienen que realizar unos argumentos. Vámonos para la actividad, para leérsela desde las actividades. ¿Qué se les pide a ustedes en el buzón 2? En el buzón del reto 2 se les pide un texto no mayor de 400 a 500 palabras. Un momento, déjeme salir como estudiante. Déjeme salir como estudiante porque no me deja ver no me deja visualizar algunos materiales que como profesor sí me los deja ver. Vamos para contenidos. Estamos en el reto 2, actividades de aprendizaje, y nos vamos para el buzón evaluativo. Ese buzón evaluativo tiene 5 preguntas. Ustedes deben escoger una sola de esas 5 preguntas para trabajarlas. La van a trabajar no dando respuesta a manera de cuestionario, no, en ningún momento. Van a trabajar, ese va a ser su derrotero, esa pregunta. Van a trabajar Restos de Carnaval de Clarice Lispector, un texto argumentativo
donde hay 5 preguntas. Van a escoger una de estas 5 preguntas y las van a trabajar. Por ejemplo, si ustedes escogen cuáles elementos poéticos se pueden apreciar en el cuento Restos de Carnaval de Clarice Lispector, ¿cierto? Esa va a ser una pregunta que ustedes le van a tratar de dar una respuesta, pero no a manera de concepto enciclopédico, donde ustedes van a apropiarse del término elementos poéticos, van a hablar sobre esos elementos poéticos y dónde se aprecian dentro del cuento de Restos de Carnaval. Eso lo van a hacer en un texto de no más de 500 palabras, de entre 400 y 500 palabras. Van a poner ejemplos donde se aprecia qué son restos, cuáles son esos elementos poéticos a los que se refiere, a qué se trata, de qué se trata eso, ese término de elementos poéticos y dónde lo podemos encontrar en el caso que escojan la 1. Ahora, en el caso de que escojan desde el punto de vista hermenéutica cuál es la intencionalidad del autor al escribir su cuento, entonces pueden hablar un poco más del autor, van a tratar de identificar esa ideología del autor, se van a meter dentro del autor y van a identificar cuál creen ustedes que es la intencionalidad que tiene Clarice Lispector al escribir ese cuento. Y lo van a hacer en voz de ustedes. Es una voz, es un horizonte donde se van a apreciar ese horizonte discursivo, no el del autor, sino el de ustedes. Este texto es propio de ustedes, no es resumir la historia, es tomar la historia y ustedes lanzar su propia apreciación sobre la intencionalidad del autor. ¿Cuál creen ustedes que fue la intencionalidad de Clarice Lispector al escribir el cuento? ¿Para qué? ¿Con qué intención? ¿Qué quería lograr la autora acá? ¿Por qué creen ustedes que lo escribió? Bueno, ahora, si ustedes buscan a número 3, si escogen, si se interpretara la rosa dentro del cuento como una alegoría, ¿cuál sería su significado? Acá ustedes también tienen que investigar sobre qué son alegorías. Acuérdense que nosotros hemos venido hablando sobre elementos de la narración, momentos de un texto narrativo, trabajamos un glosario literario donde ustedes han tenido la oportunidad de ampliar un poco el léxico con respecto a lo que son configuraciones literarias. Entonces, ¿qué tipos de locución utiliza Clarice Lispector? Acuérdense que ustedes vieron tipos de locución en el foro de la semana 7, elementos configurativos de la narración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue escrita, cómo está escrita el cuento eh, Restos de Carnaval? Si es a través de diálogos, si es a través un tipo de locución, si es a través de diálogo, si es a través de narraciones, entre otras. Y ustedes lo van a justificar el por qué dicen qué tipo de locución utilizó Clarice Lispector en su cuento. Y como todo texto escrito bien, tiene una estructura, esa estructura es introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción, por supuesto, que va planteado la temática escogida. En este caso, una de esas 5 preguntas. El desarrollo es a justificar esa que ustedes escogieron y van a concluir. La conclusión, nosotros en un texto narrativo la entendemos como la reafirmación de esa tesis. Si ustedes escogieron alegorías, tipos de locución, las emociones del cuento, entonces la conclusión debe ir acorde a eso que ustedes escogieron, como reafirmar eso que ustedes escogieron. Entonces, esa vendría siendo la estructura, una introducción, un desarrollo de esos o argumentos donde justifican esa pregunta escogida y una conclusión donde reafirma esa pregunta que ustedes escogieron. Esa sería la estructura. Les recuerdo, no más de 500 palabras, entre 400 y 500 palabras, donde van a analizar esas preguntas o una sola de esas preguntas, perdón. ¿Qué van a hacer? Van a
predominar su posición personal y van a sostenerlo en 2 o 3 argumentos, que son el desarrollo del texto. Van a incluir citas del texto, donde apliquen el análisis de esos elementos configurativos o las preguntas de ustedes que escogieron. Debe poseer una estructura, como le dije, una introducción, un desarrollo y una conclusión. El desarrollo es donde ustedes van a argumentar o justificar la pregunta escogida. Dice que se sugiere el siguiente procedimiento: realizar una lectura de análisis del cuento. No es felicidad clandestina, tengo que hacer una corrección acá. No es felicidad clandestina, es restos de carnaval, de Clarice Lispector. ¿Qué más? Es importante también que ustedes sepan que el Restos de Carnaval de Clarice Lispector es un texto muy agradable, es corto, es sencillo, está en la línea de lo que hemos venido trabajando, que son estos narrativos, porque se le ha dado bastante importancia o prelación a los textos narrativos a través de los cuentos que ustedes han venido leyendo desde el reto 1 hasta acá, hasta el reto 2. Es importante que ustedes lean con detenimiento. Este buzón del el reto 2 aún no es habilitado. Se habilita a partir del 15 o 16 de abril, porque en estos momentos ustedes están ocupaditos en el foro de aprendizaje de la semana 10. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan? Por favor, no duden en hacerlo. Este es el espacio para ello. Le doy la palabra a ustedes. Karen, te escuchamos. Profe, buenas tardes. Una pregunta en dado caso que de pronto, pues ya teniendo como las condiciones y todo, que se pueda hacer como el reto con anterioridad, podemos de pronto enviártelo. Pues yo ya lo he hecho en otras ocasiones, pero de pronto poder enviarlo y que de pronto tú no lo puedas corregir o pues darnos de pronto alguna instrucción de que está un poco mal para mejorarlo. Claro que sí, Karen. Yo siempre cada vez que yo les escribo a ustedes, les recuerdo ese horario de asesoría, porque para eso es una asesoría, para nosotros darles a ustedes luz sobre cómo realizar las cosas cuando ustedes tienen alguna dificultad o tienen una duda o inquietud. ¿De acuerdo? Ah, perfecto, profe. También, Vale, muchas gracias. también es importante recordarle que por favor el texto que ustedes vayan a enviar no sean textos que, bueno, aunque es un cuento nuevo, no hemos trabajado en este cuento desde hace rato, pero ojalá que no vayan a ser cuentos o análisis extraídos de otros lugares, porque el índice de similitud enseguida marca. De pronto ustedes, no estoy diciendo que ustedes estén cortando y copiando simplemente, porque igual nosotros para realizar un trabajo nos tenemos que documentar. Nosotros buscamos acá, leemos aquí, buscamos este otro cuento, leemos apreciaciones de otros autores que opinan sobre la historia y eso es válido porque eso es investigar, eso es para ir yo viendo matices o horizontes de otros autores, a la luz de otros autores. Y así ese es el deber ser. Pero resulta que a veces toman ideas y esas ideas ustedes las toman como si fueran de ustedes y no las citan. Eso, cuando ustedes no citan, el Turnitin les marca nivel de similitud. Y si el nivel de similitud pasa de un 30%, ustedes saben que es un trabajo no evaluado. O bueno, sí se evalúa, pero la evaluación no es óptima. Ustedes ya han tenido acercamiento con eso porque han leído el manual, sí, el manual que se les colgó, el acuerdo metodológico. Entonces es importante recordarle que todo buzón está cruzado con Turnitin. Entonces, ojalá que no tenga un nivel de similitud mayor a 30%. Ahora bien, ustedes tienen un espacio, porque cuando han tenido la oportunidad, lo que se han dado cuenta,
cuando marca el Turnitin un mayor del 30%, yo siempre les doy la oportunidad que por favor mejoren su trabajo y lo vuelvan a subir. Pero ojalá que eso no se esté dando con frecuencia, porque si le sucedió en el reto 1, ya tienen esa experiencia. Entonces, cuando ustedes lo monten al reto 1, yo siempre los pongo a ustedes para que también vean ese nivel de similitud. Si usted vio que marcó un nivel de similitud mayor al 30%, edítelo, mejórelo y lo vuelve a subir. Y no ha pasado nada. Ahora, si ya yo los veo y no tuvieron tiempo de darse cuenta del nivel de similitud porque lo subieron a último momento, yo siempre les voy a dar la oportunidad de que lo mejoren. Ahora, no dejen que eso suceda en el reto 3, porque es el buzón donde se maneja nota numérica y, y el valor de acuerdo a la rúbrica. Y a veces los tiempos se acortan, porque cuando viene la entrega del buzón del reto 3, eso es ya para terminar el curso. Y a veces no tienen esos espacios como en el reto 1, en el reto 2, que si no que no lo hicieron bien en el reto 1, en el transcurso del reto 2 lo mejoro y lo subo. Lo mismo sucede en el reto 2 y no me fue bien el reto 2, tengo el espacio de mejorarlo y volverlo a subir. En el reto 3 no sucede eso. En el reto 3 los espacios son cortos porque ya el curso se termina. El curso se termina en la semana número 16 y el buzón evaluativo es hasta la semana 15. O sea, el buzón se habilita en la semana 15, ya en la semana 16 para entregar nota y no hay espacio para mejorar o retroalimentar o volver a subir. Sí se da el caso de que vuelven a mejorarlo, vuelven a subirlo, porque estamos en los tiempos, pero a veces los estudiantes dejan todo para último momento y lo suben justo al finalizar. Si se cierra el buzón a las 11:59, lo envían a las 11:50. Entonces no le da tiempo al profesor de mirarlo, analizarlo y mirar qué posibilidad hay de que el estudiante lo vuelva a subir. ¿Sí me hago entender? Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo qué posibilidades hay que no tengan necesidad de pedir prórrogas, porque ustedes ya tienen la experiencia de realizar sus argumentos, sus propios argumentos y trabajar con base a ello. ¿Alguna Ah, otra perfecto, pregunta, profe. inquietud? No, con gusto. Y siempre, recuerden que siempre estoy acá de este lado de la pantalla, así ustedes no me vean en un salón de clase, no me vean trabajando con ustedes, pero yo siempre voy a estar al pendiente de lo que ustedes están haciendo en plataforma. Y cuando ustedes me ponen correo con sus dudas e inquietudes, yo siempre estoy ahí al tanto para ayudarlos, a apoyarlos. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces si no es más, me despido, nos vemos. Un placer, cordial saludo para todos. Bye. Hasta luego, profe. Chao, profe, que estés bien. Chao. Igualmente.